y colores estructurales en colibrís. Y en la segunda parte de la charla les quiero hablar un poco sobre hipótesis que tratan de explicar la gran variación en colores que encontramos en colibrís. Tres hipótesis principalmente que se las explicaré a fondo después. Una es selección sexual, otra es adaptación ambiental y la última es reconocimiento de especies. Una de las principales razones por las que las aves son tan populares comúnmente es su gran variedad de coloración. Nosotros podemos encontrar casi que en cualquier grupo de aves una gran variedad de colores y en general esa es una de las principales razones por las cuales las admiramos. Sin embargo, me parece a mí que muy poco nos preguntamos cómo hacen las aves para producir esos colores y por qué, de qué les sirve a las aves tener tanta diversidad de coloración. Y esas justamente son las preguntas que a mí me interesan más como científico y que estoy tratando y que llevo varios años tratando de estudiar específicamente en colibrís. Entonces hay dos tipos generales o dos clases o dos mecanismos para producir coloración. Uno es con el que generalmente estamos relacionados, que son los pigmentos o biocromos. Los pigmentos, ¿cómo funcionan usualmente? Esta es la luz tiene diferentes longitudes de onda y cada una de esas longitudes de onda nosotros la percibimos como un color diferente. Y los pigmentos o biocromos simplemente del haz de luz total absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras longitudes de onda. Y eso es lo que nosotros percibimos como color. Estos son los tres principales pigmentos que existen en aves. Los pigmentos más comunes que podemos encontrar en cualquier ave son las melaninas, y hay dos tipos de melaninas principales: la eumelanina, que es un compuesto que produce la mayoría de colores negros y cafés que nosotros podemos observar en aves, y la feomelanina, que es el pigmento responsable por los colores ante y también algunos cafés que podemos ver en aves. Además de las melaninas, existen otros pigmentos como los carotenoides, que por ejemplo son los pigmentos que reflejan la mayor parte de amarillos y naranja que observamos en las aves, como en este ejemplo que podemos ver de Rhamphochelus icteronotus y flamígeros. En este caso, por ejemplo, que hay variación desde amarillo hasta rojo, al menos según yo entiendo, y Andrea me puede corregir si estoy mal, no sé dónde está Andrea Morales. Véanla. Aquí al frente, que trabaja con ellos. Según yo entiendo, toda esta variación de color es simplemente consecuencia de un cambio en la concentración del mismo pigmento. O sea, no son dos pigmentos diferentes, sino es el mismo pigmento que cambia de concentración en la pluma. Y por último están las porfirinas, que son unos pigmentos, por ejemplo, que se encuentran en este grupo de aves, que son los turacos en África, que producen este verde que podemos ver en ellos. Bueno, todos estos colores son los pigmentos o biocromos, que como les dije anteriormente, absorben una parte de la longitud de onda y reflejan otra longitud de onda. Por otro lado están los colores estructurales. Los colores estructurales son colores que surgen de la interferencia de la luz con estructuras que por ejemplo se encuentran en las plumas. Y hay tres tipos principales de producción de colores estructurales. Uno es por interferencia, uno es por difracción y otro es por dispersión. Estos son más que todo términos físicos. Y por ejemplo aquí hay un ejemplo de colores estructurales. Estos son colores estructurales en este Colibrís lampis. Y estos, por ejemplo, son colores basados en pigmentos. Esto, por ejemplo, debería ser eumelanina y esto faeomelanina. Una cosa que quiero aclarar es todos estos mecanismos de producción de color no son excluyentes. Y es más, en la mayoría de casos existen combinaciones de varios pigmentos o de pigmentos con colores estructurales.
Por ejemplo, la mayoría de verdes que ustedes observan en los loros es una combinación de un pigmento amarillo con un color estructural azul. La combinación de azul y amarillo produce lo que nosotros observamos como verde. Y eso es lo que pasa cuando a veces algunos loros tienen problemas en la dieta, el plumaje sale amarillo y no verde como debería ser. ¿Por qué no sale azul? Bueno, entonces ahora, como les dije al principio, yo me voy a concentrar en colores estructurales para esta charla. Y les voy a explicar ahora cómo se producen estos tres tipos de coloración estructural. Coloración por interferencia es la coloración que nosotros vemos cuando vemos una película por ejemplo, de jabón. Estos colores que nosotros vemos aquí son colores estructurales, que son productos de la interferencia de luz con la película del jabón. Entonces uno podría pensar acá, por ejemplo, que esta es la interfase entre el aire y la capa superior de la película de jabón. Esta es la película de jabón y acá viene la otra interfase entre la capa inferior de la película de jabón y el aire. A esa escala funciona esto. Entonces la idea es que la luz incide sobre esa película de jabón y dependiendo del grosor de esta película de jabón, ciertas longitudes de onda van a ser reflejadas en fase, mientras que ciertas longitudes de onda no son reflejadas en fase. En fase significa básicamente que los picos de diferentes ondas están acoplados. Y que no estén en fase significa que estén así, por ejemplo. En física, cuando ocurre esta interacción entre dos ondas, la amplitud de esa onda se duplica. Y eso es lo que causa, por ejemplo, que uno vea esos colores brillantes en los colibríes. Y los que están en fase se reflejan y los que no están en fase no se ven. Exacto. Cuando dos ondas no están en fase, interfieren destructivamente entre sí. Y cuando dos ondas están en fase, interfieren constructivamente entre sí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes este azul reflejándose de esta manera, no ves nada. El segundo mecanismo de producción de colores estructurales es lo que llaman por difracción. Un ejemplo es el color que nosotros vemos en la parte de atrás de los discos compactos. Esta coloración que nosotros vemos es producto otra vez de la interferencia de la luz con una estructura que se encuentra en la superficie inferior de esos discos compactos. Pero en este caso no es una estructura que va, decir tú, de arriba hacia abajo, sino una estructura que es lateral. Este ejemplo es, yo no conozco ningún ejemplo de coloración por difracción en aves, pero sí hay muchos ejemplos de coloración por difracción en insectos, sobre todo en coleópteros, en escarabajos. Por ejemplo, los élitros de este escarabajo, si uno los mira con un microscopio bien potente, se da cuenta que tienen estas rugaciones en los élitros. Y dependiendo del tamaño de esos surcos y de la separación entre los surcos, ciertas longitudes de onda interfieren con esa estructura y se reflejan ciertos colores. En el caso de la difracción, usualmente lo que pasa es lo mismo que nosotros vemos cuando pasamos luz a través de un prisma, que se descompone la luz en todos los colores. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, es como un pequeño arcoíris. Y cuando ocurre difracción, la luz se refleja por lo que los físicos llaman en distintos órdenes. Aquí, por ejemplo, la luz se refleja, toda la luz se está reflejando, acá se está reflejando la luz, pero ya descompuesta en sus longitudes de onda. Y por último están los colores estructurales por dispersión. Otro ejemplo
más general de este tipo de coloración estructural es la razón por la cual el cielo es azul. La idea entonces es que en el cielo, por ejemplo, como puede ocurrir en las plumas de las aves, hay estructuras o partículas que tienen una dimensión parecida a las longitudes de onda de la luz. Entonces, si esas partículas tienen cierto tamaño, ciertas longitudes de onda interfieren con ellas, y si tienen otro tamaño, otras longitudes de onda son las que interfieren con ellas. En el caso del cielo son partículas muy pequeñas, y el azul, que es la longitud de onda menor en todo el espectro visible, es la que interfiere con esas partículas. Y en aves hay muchos ejemplos de este tipo de dispersión. Por ejemplo, en esta cotinga, la coloración azul que nosotros vemos es producto de una estructura de este estilo que se encuentra en la válvula en las válvulas en la pluma. Ahora les voy a mostrar cuáles son las válvulas, si no me entienden. Muchos de los azules que vemos en las aves son producto de este tipo de coloración estructural. Entonces, de nuevo, lo que quiero que entiendan es que a pesar de que, por ejemplo, en este caso, estos huequitos que vemos aquí son como burbujas de aire que están infiltradas en la betaqueratina de la pluma. O sea, en este caso, la pluma no tiene ningún pigmento. El color que nosotros vemos es el resultado de la interferencia o de la interacción entre la luz y esta estructura que se encuentra en la pluma. En otros casos puede haber pigmentos involucrados acá, pero de nuevo, el resultado del color que nosotros vemos es de la interacción entre la luz y la estructura, y no de absorción por el pigmento. Entonces, ahora les voy a explicar en particular